Buenas noches, profe. Bueno, entonces comencemos de una vez. ¿Cómo les fue con los temas del primer capítulo? ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de longitud de desarrollo? Profe, Sí. bueno, no sé si ya dieron la clave, es que no me he podido ingresar a Moodle. Espérame, me toca activar que se puedan matricular. Automatriculación. La clave es DE2021 en mayúscula. Ahí ya se pueden ingresar. DE2021, esa es la contraseña. Y el nombre del curso es el que sale aquí. IC raya DE raya P. Nombre del curso y de la contraseña. Bueno, entonces comencemos de una vez con el tema. Entonces, el tema que tenían que traer preparado para hoy era adherencia y longitud de desarrollo. Tenemos claro que nuestras estructuras de concreto reforzado em, trabajan por medio de fricción, ¿cierto? Entonces tenemos que garantizar que nuestro refuerzo, voy a pasar un poco rápido por esta presentación, nuestro refuerzo colocado dentro del concreto tenga una adherencia y una compatibilidad tal que cualquier deformación que tenga el concreto se presente la misma deformación en el acero. ¿Sí? Para poder garantizar eso tenemos que garantizar unas longitudes mínimas de, de, de acero en contacto con el concreto, por decirlo así. ¿Sí? Con una longitud mínima podemos garantizar que nuestra viga se va a poder deformar homogéneamente sin presentar deslizamientos, sin presentar fallas por arrancamiento del concreto de la barra de acero. Eso es lo que nosotros llamamos pues adherencia. Sí, aquí está claro en esta imagen donde decimos que la longitud final del concreto debe ser igual a la longitud final del acero. Listo. Entonces explorábamos los mecanismos de adherencia. Existían adherencias físico-químicas o mecánicas, donde las físico-químicas pues tienen poco aporte al sistema de adherencia y las mecánicas era la más efectiva la parte del acuñamiento del concreto en barras corrugadas. Entonces cuando tenemos barras corrugadas se depositaba un concreto en medio de las hendiduras de las barras y ese concreto por acuñamiento es el que nos garantiza prácticamente el mecanismo de adherencia. Entonces habíamos visto por aquí una barrita sometida a una tracción y vemos aquí en azul, por ejemplo, dibujado el acuñamiento del concreto que les estoy comentando. Todo este concreto que está en esta zona se acuña y genera unas fuerzas de restricción que se oponen a la extracción de la barra. Bueno, entonces la idea es que tengamos suficiente longitud de acuñamientos para que la barra efectivamente no se vaya a desgarrar del concreto. Entonces hablábamos de la longitud de desarrollo del refuerzo. Entonces tenemos un par de barritas aquí en la parte izquierda ancladas dentro de un bloque de concreto, ¿sí? Y tenemos que garantizar a partir del punto donde se conectan con el concreto una longitud de desarrollo. ¿Qué va a hacer esa longitud de desarrollo? ¿Cuál es el objetivo? Que yo pueda tensionar estas barras hasta su punto de fluencia sin que se presente cedencia del material ni de las superficies de contacto. Bueno, entonces decíamos que la fuerza necesaria, ¿cuál es la fuerza necesaria para llevar una barra de acero a la fluencia? Es decir, para llegar hasta nuestro límite elástico. Fue lo que vimos la clase pasada.
¿Cuál es la fuerza que yo tengo que aplicar para llegar hasta este punto? Límite elástico. ¿Cuál es la fuerza necesaria? Entonces lo podemos determinar por medio de los esfuerzos. Sabemos que esfuerzo es fuerza sobre área, por lo tanto la fuerza la hacemos igual al esfuerzo por el área. ¿Sí? Y de ahí reemplazábamos el esfuerzo, la fuerza del acero, el área de la barra y el esfuerzo de fluencia al cual queremos llevarla. Y de esta forma podemos determinar cuál es la fuerza necesaria para que esa barra entre en fluencia. Entonces esa área la podemos expresar en términos del diámetro de la barra. Listo. Entonces consideramos ahora un cilindro de extracción sin contemplar la condición de los resaltos, ¿sí? Y obtenemos una serie de expresiones que nos van a determinar el área del cilindro exterior, el perímetro del cilindro exterior, ¿sí? El diámetro de ese cilindro exterior y la longitud de ese cilindro exterior equivalente. Entonces, a ver si lo tengo por acá adelante en un esquema. Ajá. Esta es mi barra que se está extrayendo de esta porción de concreto. Entonces voy a determinar un cilindro equivalente por fuera de mis resaltos de este estilo. ¿Mm? Mirándolo esto por la cara lateral, pues esto va a ser un cilindro que va a tener un área E, perdón, va a cubrir todo esto de su cilindro exterior. Ese va a ser el área exterior. Y si la multiplico, pues bueno, con esa área E yo puedo obtener también el perímetro exterior de ese cilindro, multiplicado por esta longitud. Eso es básicamente lo que tengo aquí en esta figura. Entonces aquí en esta parte, podemos ver nuestra barra en negro con el cilindro exterior en azul. Bueno, ahora, ¿qué es LE? Es la suma de las longitudes de la base de la cuña en la región que estamos considerando. Si tengo una longitud que va con dos resaltos y dos valles, el LE va a ser solamente la longitud de estos dos valles. Eso es lo que dice el LE. De diámetro exterior de los resaltos va a ser igual a alfa veces el diámetro de la barra nominal. Entonces el diámetro de mi barra nominal va entre valle y valle. ¿Sí? Si yo lo multiplico por alfa, voy a obtener el diámetro de mi barra con los resaltos. Ese alfa pues depende del fabricante. Si hay un estándar que es una NTC que vimos la clase pasada que tenemos que cumplir para ese resalto. Listo. Y LE por la porción de la longitud de los resaltos. Listo, vale. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a determinar cuál es el esfuerzo de corte que se genera en el cilindro de extracción de nuestra barra. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo lo podemos determinar como n veces el esfuerzo máximo resistente del concreto. ¿Cuál es el esfuerzo máximo resistente del concreto? Pues aquí obtuvimos una expresión K alfa por K lambda por raíz de F'(c). Y podemos decir que de la fuerza del esfuerzo promedio que actúa en esta superficie lateral es lo que llamamos AE por ese esfuerzo. Y todo eso va a generar una resultante como una fuerza en el sistema. Que esta fuerza es lo que yo llamo F tau. Claro, entonces toda la fuerza que está actuando en mi superficie del cilindro, es decir, todas estas esfuerzos de fricción en la superficie de mi cilindro, multiplicado por el área superficial de ese cilindro, me va a dar una fuerza de resistencia a la extracción. ¿Cómo calculo esa fuerza? Pues el diámetro pi por d por L es el área de toda esta región exterior, ¿sí? Multiplicado por TE, que es pi E por D. Se debería ser el perímetro de este círculo. Recuerden que perímetro es 2πr o pi por D. Entonces saco el perímetro del círculo,
lo multiplico por la longitud que solo tiene en cuenta los valles de mi barra con resaltos y lo multiplico por el esfuerzo promedio. Y esa va a ser la fuerza que se va a oponer a la extracción de mi barra del concreto. Claro, entonces este de lo puedo reemplazar por la alfa, el diámetro de la barra, por pi, la longitud en la anterior diapositiva vimos que era m por l, y el esfuerzo promedio cortante, pues lo podemos caracterizar como n por el esfuerzo promedio del concreto. Entonces, la idea es que esta fuerza que se opone al arrancamiento y la fuerza de fluencia de la barra sean iguales. Si yo igualo esas dos expresiones, obtengo esto de acá. De donde puedo hacer una reorganización de términos para despejar L y voy a determinar esta expresión de acá, donde voy a decir, depende, ¿de qué depende esa longitud que me garantiza la fluencia de la barra y la resistencia del concreto? Depende de la propiedad del acero, la propiedad del concreto, diámetro de la barra, el lambda del concreto, si es peso normal o peso liviano, y un factor gamma. Esta es la ecuación básica de longitud de desarrollo. La ecuación básica. ¿Sí? Ese y depende de qué? De la forma de los resaltos, de la distribución de los resaltos, la distribución de esfuerzos de corte, ¿cierto? Y un factor K del concreto. Ese es el lambda. Pues el lambda depende del fabricante, básicamente. Listo. ¿Qué más podemos ver? Pues que la longitud es directamente proporcional al diámetro y a la calidad del acero y es inversa a la calidad del concreto. Entonces, a mejor calidad del concreto, más longitud de desarrollo vamos a tener. Vamos a necesitar, perdón, menos longitud de desarrollo. Si nuestro F'C es mayor, pues nuestra longitud de desarrollo disminuye. Esa es básicamente la deducción que se hace de la longitud de desarrollo. Ahora, si tenemos una barra recta, la norma, vamos a devolvernos acá, nos dice, bueno, si usted tiene una barra recta, el único mecanismo que usted tiene para que esa barra no se salga del concreto es la fricción y la longitud de desarrollo. Entonces nos dan esta fórmula de acá, o les dieron esta fórmula, ¿sí? Donde la longitud de desarrollo es Fy del acero sobre 1.1 lambda raíz de F' C del concreto, unos factores, si sub t, si sub e y si sub s, y una relación CB más KTR sobre dB por dB. Listo. Entonces, este término inferior lo podemos asimilar como la influencia de la resistencia del concreto adyacente, es decir, de todo el concreto que circula en nuestra barra. Es muy diferente tener una longitud de desarrollo de una barra en una esquina, por ejemplo, ¿sí? Que tener una barra, digamos, en el centro. Los conos de extracción que están aquí en círculo, los círculos que les dibujé, son mucho mejores para ciertas barras que para otros. Entonces, dependiendo de esa disposición y esa posición, pues está este factor, CB más KTR más DB. Ese factor conservadoramente se puede tomar como 2.5. Tiene que ser menor o igual a 2.5. ¿Y qué es KTR? 40 ATR sobre S por N. Listo. ¿Alguien me puede explicar qué es cada uno de los términos de esta expresión? ¿De cuál, profe? Esta expresión de acá abajo de KTR, que es 40 ATR sobre S por N. ¿Qué es cada uno de esos términos? ATR es el área transversal. ¿De qué? En este caso creo que es de los flejes. Ujú. El AS es la separación entre barras. ¿De cuáles barras? Supongo que el área transversal, por algo se está tomando esa. Ujú. Y el N es la cantidad de barras.
pero de eso sí no estoy segura si es de las barras de los estribos o las barras como tal de refuerzo. Ok, listo. Bueno, sí, correcto. Eso es exactamente lo que estamos buscando. Entonces, ATR es el área del estribo que va a estar rodeando nuestra viga. ¿Sí? S es la separación que llevan esos estribos. Mirándola por el otro lado, la viga pues lleva unos estribos distribuidos, unos refuerzos de corte, y esos refuerzos pues tienen una separación determinada. Y N es el número de barras longitudinales que tenemos. Entonces, por ejemplo, este sería, N, perdón, creo que N es el número de superficies de falla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta sería una superficie de falla, que todas nuestras barras tengan una falla hacia abajo. Si yo tuviera doble fila, esa superficie de falla sería 2. Una está de acá arriba, 2 está de acá abajo. Algo así es lo que es SN. Bueno, el caso es que ese factor pues, es un poco ambiguo en la norma, no sale muy claro, no sale muy fácil de asimilar. Entonces, pues vamos a verlo aquí un poquito más en detalle. Igualmente podemos conservadoramente asumir que todo este factor es igual a 2,5. Profe, una Entonces, pregunta. dime. ¿Qué pasaría si el resultado de esa operación nos da más de 2.5? ¿Tomamos el 2.5 y ya? Sí, correcto. Si te diera 3,1, Ajá. entonces tomas 2,5. Ah, ok. Gracias. Listo. Entonces, KTR, factor que representa la contribución del refuerzo de confinamiento que atraviesa los planos potenciales de hendimiento. Entonces, lo que veamos aquí en esta imagen, esto de acá es un plano potencial de hendimiento, lo que hay desde la barra inferior hasta la barra, hasta la cara inferior de la viga. Si lo miro transversalmente, por aquí viene mi barra, la idea es que se presenten unas fisuras en la cara de tracciones de mi viga, ¿sí? Entonces, pues depende de la cantidad de planos. Dependiendo de la cantidad de planos de corte, pues va a ser mayor o menor la resistencia. Eso es básicamente lo que decía el KTR. C sub B es la menor distancia del centro de la barra al borde más cercano de la sección o un medio de la separación entre barras centro a centro. Entonces, ustedes tienen una barra esquinera. Pueden encontrar la distancia del centro de su barra al borde más cercano, ya sea al borde izquierdo o al borde inferior. ¿Sí? Y toman la menor de esas dos y la comparan con la separación centro a centro. La menor de todas esas va a ser ese factor C sub B. Gamma T, la cantidad de concreto fresco debajo de la barra al momento de fundir. Entonces, fíjense que aquí tengo una viga rectangular y tengo unos refuerzos superiores y unos refuerzos inferiores. Si por debajo de mi barra tengo más de 30 centímetros, el C sub T es 1,3. Si tengo menos de 30 es 1,0. Entonces, por ejemplo, para este caso, para estas barras inferiores, el C sub T sería 1. Para las barras superiores, el C sub T sería 1,3. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la barra que yo esté diseñando, la longitud de desarrollo va a variar si es una barra superior o es una barra inferior. ¿Listo? Viene otro factor que es C sub E, que habla del recubrimiento de la barra. Entonces, estas barras por lo general se les puede colocar un epóxico cuando estamos en ambientes muy salobres, ¿sí? Para reducir la corrosión. Pero entonces, por lo general, si se le coloca si se le coloca recubrimiento epóxico, ¿sí? Y el recubrimiento de la barra es menor a 3 dB o la separación es menor a 6 dB, vale 1,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Condición 1. Le pongo epóxico a la barra, ¿sí? Este recubrimiento, ya sea en esta dirección o en esta, es menor a 3 veces el diámetro de la barra. O esta separación S es menor a 6 veces el diámetro de la barra. Si todo eso sucede, ¿sí? Alguno de esos se cumple, entonces es 1,5. Si tengo distancias mayores del recubrimiento,
1.2. Si no tenemos epóxico, no consideramos ninguna de las otras dos condiciones y lo dejamos igual a 1. Y la norma pone su condición. Ojo porque si sub t por c sub e como máximo debe tomar el valor de 1.7. Máximo 1.7. Nada menos de ahí. Nada mayor que eso. Entonces si nos da 2.1, tomamos 1.7. Si nos da 5, tomamos 1.7. ¿Listo? Y por último está el si sub s. Si sub s depende del diámetro de la barra. Si es menor a la número 6 vale 0.8. Si es número 7 o mayor, pues vale 1.0. Y el lambda depende del tipo de concreto. Si es liviano, 0.75. Si es normal, 1.0. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, profe, qué pena. ¿Cuál concreto es liviano y cuál es normal? Bueno, nosotros manejamos por lo general concreto normal. ¿Sí? Siempre vamos a tomarlo uno. Concreto liviano son unos concretos que estructuralmente pues no son tan usados acá en el país. Sí, son concretos que tienen pues eh, componentes o agregados que no le suben tanto el peso. Si ya no pesan 24, sino pueden llegar a pesar 22 kilonewton metro cúbico. Esa es la diferencia. Pero por lo general siempre tenemos que usar concretos normales. Ah, Bueno, una pregunta. Di- Dime. Si estoy analizando una barra de segunda fila, el CT, que es la cantidad de concreto fresco, o sea, el espacio que hay entre la primera y segunda fila, No, tiene que ser desde acá hasta acá abajo. hasta el borde. Sí, correcto. Hasta la cara inferior. Ah, ok, vale. Listo. Profe, una cosa, es que recuerdo que en el video usted decía que, digamos, para el sí sub T, digamos que era aconsejable poner el 1.3. Digamos, sí, pues porque era como la parte, como lo más crítico, ¿sí? Sí, Pero correcto. digamos, si yo puedo tomarlo todo como 1.3 generalizado, ya que pues digamos de cierta manera no influye como tanto en el resultado. Sí, puedes tomarlo como 1.3 el C sub T para todos los casos. El problema es que, digamos, es un sobrecosto del 30%. Pero si quieres irte por el lado de la seguridad y no tienes problemas de dinero, perfecto, puedes tomarlo como 1.3. Ah, Si ya lo que tú quieres es optimizar un diseño, puedes pegarte de esto para reducir la longitud de los empalmes, por ejemplo. Bueno, entonces por aquí tenemos una explicación de lo que es este factor de, mm, del factor de aporte del concreto alrededor de la barra. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuál es el n? ¿Cómo calculo el n yo de una barra? Entonces, póngale cuidado a este ejemplo. Tengo aquí una cara inferior de una viga y tengo 3 barras en la primera fila, 2 barras en la segunda. Los planos de fisuración, por ejemplo, por decirlo así, van a ser verticales en cada una de estas barras. ¿Qué sucede? Esta barra de la izquierda y esta de acá arriba, ¿cuál n deberían manejar? 2. ¿Por qué? Porque tenemos 1 y 2 planos de fisuración, mientras que esta barra central solamente tiene 1. Entonces aquí es donde podemos ver cómo determinar el n de un sistema de barras de múltiple fila. Entonces, dependiendo de la fila, cada una va a tener un n diferente. ¿Listo? Bueno, chicos, les voy a pedir 2 minutos, chicos, un momento, tengo que solucionar una cosa aquí, ya vuelvo.
Qué pena con ustedes. Gracias. Bueno, entonces, ¿está claro cómo calcular los planos de fisuración o la cantidad de fisuras que tienden a abrir con las barras? Sí, señor, pero tengo una pregunta. Dime. Entonces la longitud de desarrollo se hace por columnas de barras, no por barra individual. No, Por pues lo, por barra. Tú vas a calcular la longitud de desarrollo de una barra de esta primera columna, pues tienes que usar N2. Si vas a calcular una de esta segunda columna, N1. Porque esta barra vale, puede vale. ser de 7 octavos y esta de 1 pulgada. Si son diferentes, tienen longitud de desarrollo diferentes, pero el N es el mismo. Digamos, vale, vale, vale. O sea que para tanto la uno como la 2 el n es igual a 2, Correcto. pero el sí subtesis sí cambiaría, por lo que acaba de explicar anteriormente, profe. Si sub T, este de acá, depende. Perdón, no. ¿Cuál fue la? Dame un segundito. Sub S, que depende del diámetro de la barra. Vale, Vuelvo sí, para sí que lo me digas tengo, cuál. ya entendí, profe, gracias. ¿Sí, seguro? Bueno, listo. A ver, entonces de esa forma podemos determinar, pues, cuáles son los Profe, números de planos de fisura. Dime. una pregunta. ¿Ese cálculo se debe hacer para cada barra o para cada diámetro? Es que, pues por ejemplo, es que tenemos barras que están en la parte superior y pueden tener el mismo diámetro que las están inferior. Entonces, no sé, para efectos de cálculo se tiene que hacer para cada uno de los casos o se puede tomar para el caso crítico. Mm, Es que eso es algo que no hemos visto y es cuando la barra está sometida a compresión. Tiene, tiene otra fórmula. Digamos que lo ideal es que lo tuvieras para cada diámetro. ¿Sí? Digamos que tú puedas decir, esta barra de 7 octavos. ¿Cuánto es la longitud de desarrollo a tracción? ¿Cuánto es la longitud de desarrollo a compresión, por ejemplo? Haciendo un N, considerando un N, o haciendo la reducción del K, que ya vamos a ver ahorita. Sí, pero Profe, entonces, deberías calcularla para cada barra. para cada barra se tiene que hacer tanto longitud de desarrollo de tensión como compresión. Sí, correcto. Ok. Y tienes que tener cuidado si la barra es superior o inferior. Porque digamos, estas de acá arriba, su si sub t es 1,3. Estas de acá abajo, si sub t es 1. Entonces, pues es un Entendí, 30% más para las de arriba. sí, profe, entendí lo que le explicaba la compañera ahorita. Es que yo puedo tomarlo de 1.3 para todas. Si fuera ese el caso, el único factor que haría que realmente cambie la longitud de desarrollo sería el dB. ¿Sí? El diámetro de la barra. Sí, exacto. Sí, sí, básicamente, que es el que termina el si sub s. Si es una barra mayor a la número 7, pues es 1. Si es menor a la número 6, es 0,8. Vale, profe. Muchas gracias. Listo. Ahora, ya teniendo claro cómo encuentro este n, vamos a pensar en la viga aquí en la parte izquierda superior. Esa viga pues tiene aquí dos filas de 3 barras y 3 barras y unas barras por acá arriba. Y en profundidad pues tiene unos estribos con una separación S. Esa es la separación S de estos estribos. Pero entonces vamos a enfocarnos en área transversal. ¿Cómo calculo yo esa área transversal? ¿Sí? Entonces, imaginémonos esto de esta forma. Este es mi estribo. Lo estoy cortando por acá. Sobre ese estribo están actuando están colocadas mis barras que van a tender a generar una fisuración de este estilo y un desprendimiento del concreto.
El estribo es lo que se va a oponer a ese desprendimiento vertical acá de este concreto, básicamente. Entonces, ¿cuántas áreas de estribo, ¿sí?, de barra de estribo están efectivamente trabajando contra esta grieta? Pues está una por este lado y otra por este lado. Entonces, dependiendo de la disposición de los estribos, va a cambiar mi área transversal. ¿Por qué les digo dependiendo? Hay vigas en las que no solo tienen dos estribos, sino tienen estribos suplementarios, que también van a entrar a aportar a ese desprendimiento. Entonces, por ejemplo, en la figura de la izquierda tengo una y dos áreas de estribo. Por eso mi área transversal de esa parte serían 2 veces el área de un estribo. ¿Sí? ¿Sí les queda claro eso? No, profe. ¿Podría por favor repetirlo? Listo. Entonces, espérame un segundo, acomodo esto. A ver. Tienes aquí tu sección de concreto. Tu barra de estribo de refuerzo. Esto es una barra de un estribo de esta forma. Y tus barras de flexión. Entonces, para que esta grieta se fisure y todas estas barras puedan salir de mi sección de concreto, ¿cierto? Por la parte inferior cuando se esté presentando la fisuración, ¿qué toca esperar? Que este estribo fluya, ¿cierto? Si el estribo no falla, pues estas barras nunca van a salir del núcleo de mi sección. ¿Cuál es la carga que me hace fluir este estribo? Pues si tú te fijas por estática, lo que me restringe este desplazamiento, esta fisura, son estos dos ramales de estribo. ¿Ya? Entonces, cuando dices cuál es el área de estribo que está resistiendo esa fisuración, si ustedes colocan una sola, es como si solo tuviera una rama de estribo, pero aquí ustedes tienen dos ramas. Entonces tienen que tener cuidado cómo es la distribución de su refuerzo a corte en la viga. Eso les va a determinar cuántas ramas de estribo se oponen a ese arrancamiento y a esa fisuración. Entonces puedo tener vigas de ese estilo o puedo tener vigas de este otro estilo. Viene un estribo general y unos estribos aquí suplementarios. En este caso, ¿cuántas ramas de estribo se están oponiendo a la fisuración vertical? 3. 3. 3, correcto. Esta de acá y esta de acá. ¿Listo? Vale, profe. Listo. La norma tiene una excepción para este factor de la longitud de desarrollo. Dice, usted puede tomar K como 1.5 si cumple estos requisitos. El espaciamiento libre entre barras y el recubrimiento libre es al menos una vez el diámetro de la barra. Adicionalmente, tiene estribos a lo largo de toda la longitud de desarrollo con el mínimo de NS de 10. O el espaciamiento libre entre barras es al menos 2 veces el diámetro de la barra y el recubrimiento es mínimo un diámetro de la barra. Si cumple alguna de estas dos expresiones, puede tomar K como 1.5. Y se evita el cálculo de todo esto. Profe, que viene acá viene siendo toda la expresión que está encerrada en el recuadro, ¿cierto? O sea, Sí, se ve señor. más K sub TR sobre B. Ok, 3. Correcto. Toda esa expresión. Cuando no cumple ninguna de las dos, usted la puede tomar como 1. Y ese es el caso más crítico. Bueno, eso es lo que nos dice la norma con respecto a ese factor K. Ya con esto podemos calcular cualquier longitud de desarrollo de cualquier barra en una viga, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos dos valores probables para acá, 1.5 o 1.0, que son simplificaciones que tiene la norma.
Entonces hacemos ese factor 1.5 y 1.0 y adicionalmente vamos a cambiar el factor si sub s entre 0,8 y 1. Entonces reemplazamos esos valores en nuestra fórmula. Entonces cuando k es 1,5 y si sub s es 0.8, esta es la expresión de la longitud de desarrollo que obtenemos. ¿Sí? Cuando si sub s es 1 y k es 1.5, nuestra expresión se reduce a esto de acá. Lo mismo para esta de acá y para esta de acá. Entonces vamos a hacer cualquiera, digamos hagamos esta de acá. Entonces mi longitud de desarrollo es gamma t, si sub t por si sub e por si sub s, pero si sub s vale 1. Dividido entre 1.1 lambda raíz de f' c multiplicado por fy, diámetro de la barra, por 1 sobre el factor k. Si vamos a hacer este 1 de acá, pues el k para esa primera condición es 1.5. Listo. Entonces ahí podemos como despejar un poco esta expresión. 1.1 por 1.5 me da 1.65, entonces me queda si sub t, si sub e, fy, diámetro de la barra, sobre 1.65 lambda raíz de f', c, que es la expresión de la norma. La norma tiene un 1.7, que es un poquito más crítico. ¿Ya? Entonces, estas cuatro expresiones por lo general son más conservadoras que la expresión larga. ¿Sí? Si ustedes colocan una de estas cuatro expresiones para calcular su longitud de desarrollo, están cumpliendo la norma. Si quieren ahorrar material, pues usan la ecuación larga. Básicamente es eso lo que propone la norma. Entonces, aquí vemos las expresiones para la longitud de desarrollo. El mismo cuadrito que hicimos ahorita es este de acá. Todas estas condiciones que salen aquí en el cuadro de la NSR son las que cumplen el valor K. Si no se cumple, K vale 1. Y aquí lo mismo, cuando si sub s es igual a 0.8 y si sub s es igual a 1.0. Es el mismo cuadrito que teníamos adelante, la misma deducción. Y de esa forma la norma obtiene pues sus expresiones simplificadas. Esto es longitud de desarrollo de atracción. Siempre, la longitud mínima no podrá ser nunca menor a 300 milímetros. Bueno, entonces cualquier cosa que calculemos longitud de desarrollo de atracción, 300 milímetros como mínimo. Hablando un poco del ACI 318, el ACI 318 tiene una variación y es el psi sub g. Ese psi sub g es un factor de resistencia a la fluencia del refuerzo. ¿Por qué? Porque es que en el ACI 318, obviamente estamos hablando de un país que nos lleva años luz en materiales. Existen aceros de grado 550 y 690. Nosotros aquí 490. Entonces no nos afecta para nuestra norma esa longitud de desarrollo. Si llegásemos a conseguir aceros 550 o 690, ese factor psi sub g pues va a aumentar en un 15 o en un 30% la longitud de desarrollo. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la ACI 318 y la NSR 10. Ahora, por aquí pues están las expresiones reducidas, ahí aparece el psi sub g, básicamente lo mismo, pero con el psi sub g reducido. ¿Alguna pregunta de la longitud de desarrollo de barras a tracción? No, señor, pero si digamos, para digamos, para el ejercicio que vayamos a realizar, no utilizamos el ACI 318, pues por lo que el profe acaba de decir, ¿sí? Sí, no, digamos que la idea, según tengo entendido, muchos cambios de la norma colombiana nueva son base de la CI 318-19, pero pues todavía no están vigentes. Entonces no les puedo enseñar algo que no está vigente. Simplemente yo se los menciono aquí y ya cuando salga ustedes ya están preparados. Vale, profe. Listo. También tenemos barras en compresión. ¿Dónde tenemos barras en compresión? Más que todo en columnas, ¿no? Entonces la expresión de barras de compresión es mucho más sencillo, mucho más fácil. Entonces dice,
Para el caso de una barra de compresión, suma la adherencia, ¿sí? Toda esta adherencia con la presión de contacto de la barra contra el concreto. Y el valor mínimo nunca debe ser menor a 200. Y nos dan esta expresión para longitud de desarrollo de una barra a compresión. Entonces, depende del FY, del concreto, del diámetro de la barra. No depende si tiene refuerzo, si tiene refuerzo transversal, si tiene epóxico, no depende de nada de eso. Entonces, va a ser la máxima de estas dos expresiones. Esta expresión de acá, 0.043, tiene unas unidades especiales de milímetros cuadrados sobre Newton para que nos dé unidades dimensionales coherentes. ¿Listo? Ahora, esa longitud de desarrollo nosotros la podemos reducir aún más, la de compresión. ¿Cómo? Si nosotros en el diseño más adelante vamos a ver que podemos colocar un área de refuerzo mayor a la que requerimos, ¿sí? Entonces, esa relación siempre va a ser menor a 1. Si es menor a 1 y yo multiplico esto por cualquier valor menor a 1, pues lo que va a hacer es reducir la longitud de desarrollo. Esa es la primera condición para poderla reducir. Y la segunda aplica más como a columnas. El refuerzo está confinado por una espiral cuya barra tiene un diámetro ta. Pero esto ya es como para columnas. Todavía no vamos a tratar este tema. Listo. ¿Qué pasa en el ACI 318? Pues tenemos aquí un factor. Si se fijan aquí no sale nuestro factor. Uy, ¿qué pasó? Por aquí va a aparecer un factor C sub R. ¿Sí? ¿De qué depende el refuerzo de confinamiento en la columna? Entonces, si que no entendemos esto, vamos a aprenderlo casi que al final del curso, que es un refuerzo de confinamiento. Cuando estemos en esa parte, nos devolvemos acá y revisamos cómo modifican nuestras longitudes de desarrollo. Bueno, ¿entendido? Sí, señor. Vale. Paquetes de barras, digamos que nosotros podemos agrupar barras dobles en esta exposición, barras de 3 barras en esta L o en esta configuración en triángulo, en esta configuración en rectángulo, en cuadrado, de barras de 4 paquetes. ¿Qué sucede? Cuando tenemos configuraciones de 3 barras de forma triangular, la longitud de desarrollo, se calcula la longitud de desarrollo de una de las barras y se multiplica por 1.2. Y esa va a ser la longitud en empalme del paquete de barras. Si tenemos el de 4, pues tenemos que multiplicarlo por el 33%. Bueno, ¿por qué se hace ese agrupamiento? Resulta que estas barritas, un momento, voy a venir por acá a quitar esto. Cuando tenemos estas barras, recuerden que la longitud de desarrollo se garantiza mediante el contacto entre el acero y el concreto circundante. ¿Sí? Todo eso es lo que nos da la longitud de desarrollo alrededor de todo el diámetro, todo el perímetro de nuestra barra. Si tenemos barras de 3 en triángulo, fíjense que en esta zona, en teoría, no va a haber concreto. Entonces voy a tener una porción de concreto faltante para poder desarrollar una de esa barra en longitud de desarrollo. Entonces por eso dice, cuando tiene esta configuración, súbalo un 20%. Si tengo 4, pues es un poco más crítico la cantidad de concreto, entonces súbalo un 33%. Eso es lo que nos dicen los paquetes de barras. ¿Cuándo usan ustedes paquetes de barras? En puentes usan paquetes de barras. Cuando tenemos vigas muy reforzadas, podemos recurrir a los paquetes de barras. ¿Listo? Esas son las condiciones que pueden tener con los grupos de barras. Profe, una pregunta. Cuando se Claro. tiene un grupo o un paquete de barras, ¿eso también afectaría al N? El N. No, el N creo que lo calculas dependiendo de la cantidad de fila de barras. Por ejemplo, que puedes tener estas 3, y aquí estas 3, y aquí estas 3. Por acá tienes otro paquete, por acá otro paquete. Si estás calculando longitud de desarrollo de este primer paquete, el N es 2. De este, el N es 1. Porque pues es solamente una fisura o 2 fisuras. No es que como tengo 3 barras tengo 3 fisuras. No, tienes una sola.
Ah, listo, profe, gracias. Es con pila de barras, entonces. Gracias. Correcto. Listo. Bibliografía está en los libros del profe Segura. Él tiene unas tablitas. Ahorita vamos a comprobar uno que otro valor de esta tablita, a ver cuánto nos da. Y aprendemos a manejarlas. Listo. Entonces dejemos hasta aquí por la teoría y nos queda el tiempo preciso para hacer un buen ejemplo de longitud de desarrollo de barras. En la próxima clase vemos ganchos y comenzamos con el tema de flexión. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de continuar? No, señor. Profe, las barras que están a compresión, o sea, básicamente para columnas, o Sí, claro, son básicamente para columnas. puede haber otro caso. Mm, columnas, puede ser también pantallas, puede ser también pilotes, cimentaciones, todo lo que tenga efectos de flexocompresión. Para el resto de estructuras, vigas, viguetas, todo eso, lo mejor es usar longitud de desarrollo de atracción. ¿Por qué? Porque es mayor. Sí, más crítica. Ok. Listo. Entonces, hagámonos un buen ejemplo de esta vaina de longitud de desarrollo. Profe, qué pena. Entonces, en ese sentido, no estaría bien, digamos, para calcular las vigas, las barras que van en la parte superior de, no sé, de una viga, de una placa, usar compresión. No, siempre debe usarse tracción. ¿Sí? Puedes usar compresión, o sea, no estoy diciendo que no, pero si usas tracción vas por el lado de la seguridad y no te complicas tanto. Ah, ok. Gracias, profe. Listo. Entonces vamos a ver por acá. Esto quedó horrible. Bueno, entonces vamos a tener una viga. De este estilo. Con unos refuerzos transversales. Vamos a suponer que es constante en toda la longitud. Con un espaciamiento S igual a 0.15 metros. O sea, la separación de estribos. Viéndola transversalmente, vamos a tener una viga de este estilo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y por acá otra, otra y otra. Un momentico. Tengo que mirar una cosa que no hemos tratado. Ujú. Eso lo vemos más adelante, los recubrimientos. Listo. Entonces, esa es nuestra viga transversal. Vamos a suponerle estribito, un estribito suplementario, chan, y unas dimensiones. Coloquémosle 0.5, coloquémosle 0.3. Esta primera fila, las barras blancas son barras de 7 octavos de pulgada. Las barras negras son barras de 3 cuartos. Bueno, estamos hablando de un FY 420. Un concreto, llamémoslo 28 megapascales. Listo. Y supongamos que pues aquí se verá transversalmente nuestro refuerzo, la barra inferior, la barra de la segunda fila y la barra superior. Ese es nuestro refuerzo. Vamos a diseñar el empalme de esta zona. Entonces, esto es una viga simplemente apoyada y la carga pues es una carga distribuida. Chan, 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 chan. Listo, esa es nuestra viga. A ver, ¿qué más necesitamos? ¿Los estrios de qué impresión? Bueno, vamos a colocarle estribos número 3, típicos, por lo general 3, número 4 se usa ya en puentes, número 5, pero para edificaciones número 3 siempre son suficientes. Muy rara vez número 4. Estribos, vamos a decir que entre barra y barra vamos a dejar 50 milímetros.
el recubrimiento de mi sistema, el recubrimiento va por fuera de los estribos, eh, es de 4 centímetros. Bueno, creo que con esto ya podemos encontrar la longitud de desarrollo. Entonces vamos a encontrar longitud de desarrollo superior e inferior. ¿De cuáles barras? De esta barra 1, dime, ¿Esos 50 milímetros son de centro a centro o entre barras? entre barras, separación libre. Ok. Bueno, vamos a calcular esta barra negrita de acá arriba, esta de esta esquina y esta de acá. Listo, entonces vamos con la barra número 1. Entonces vamos a calcular la longitud de desarrollo eh, normal. Entonces decimos longitud de desarrollo, si sub t, si sub e, si sub s sobre 1.1 c sub b más KTR sobre el diámetro de la barra, y todo esto multiplicado por FY lambda raíz de F'C por el diámetro de la barra. Listo. Fy ya lo conocemos, Fc, diámetro de la barra, lambda es 1, diámetro de la barra. Ahora vamos con los factores si sub t, si sub e y si sub s. Obviamente, si esto tiene 50, ¿cuál es la distancia desde el centro de esta barra hasta la cara inferior? Y vamos a calcular esa distancia de 1. Vamos a decir, de 1 sería igual a la altura total de mi viga menos el recubrimiento que está aquí en la parte superior hasta el estribo. Entonces ese recubrimiento es 0.04 menos el diámetro de la barra de estribo. Entonces voy a hacerle un zoom a esa parte superior para que veamos qué es lo que estoy descontando. Esta es la viga, este es el estribo que tiene un espesor y esta es mi barra. Entonces tengo que restarle el recubrimiento, el diámetro de la barra y medio diámetro de mi barra de refuerzo. Entonces aquí tengo la altura total de la viga, el recubrimiento menos el diámetro del estribo, ¿sí? Menos media barra. Esa barra es de 3 cuartos. Entonces la barra de 3 cuartos tiene 19 milímetros, la mitad son 9.5 milímetros. Ahora llegan con ese dato, ¿cuánto les da de 1? Cero punto cuarenta y cinco. Listo, gracias. Entonces 0.45 metros. ¿Qué sucede? Debajo de mi viga tengo 0.45 metros de concreto fresco. Debido a esto, el C sub T es 1,3. Listo. C sub S. Nuestras barras no tienen epóxico, no tienen nada de eso. Entonces, como no tienen epóxico, Profe, dime. qué pena, es que, ya, bien. Es que no me está apareciendo lo que está escribiendo, pero ya. Ah, bueno, listo. Me informan si está lenta la conexión. Yo miro a ver aquí cómo arreglo. Y por último está el C sub E. Entonces, el C sub E, Profe, una pregunta. dime. Para D1, ¿por qué dB medios da 0.0095? ¿No sería 0.011, la mitad de una número 7? No, porque ese es el estribo y va completo, es el diámetro. Este es el estribo, este es el diámetro, pero esta es una de 3 cuartos, Enríquez. Entonces 3 cuartos son 19 milímetros, dividido entre 2 me da 9.5 Ah, milímetros. sí, sí, profe. Entonces me dio diferente el resultado. Ya le digo cuánto va. Hágale, tranquilo.
0.441. 41 metros. Listo, sigue siendo mayor a 1.3. Bueno, esperen que aquí estoy cometiendo un error. El factor del epóxico creo que era el C sub E, ¿no? Espérenme, miramos por aquí en la presentación. C sub E, cuando no hay epóxico, 1, sí, correcto. Entonces, C sub E es 1.0 porque es sin epóxico. Y C sub S depende del diámetro de la barra. Como es una barra menor a la número 6, recuerden que la número 6 es una barra que tiene 6 octavos, es decir, 3/4 de pulgada, ¿sí? Si es menor o igual a la número 6, este factor C sub S se reduce a 0.8. ¿Qué fue lo que vimos aquí en esta de acá? Si el diámetro es menor al número 6, vale 0.8. Listo. Esos son los factores básicos que necesitamos para esta longitud de desarrollo. Ahora vamos a encontrar C sub B, KTR y DB. Bueno, entonces para eso vamos a encontrar, bueno, el DB ya sabemos que son 19 milímetros. ¿No? El diámetro de la barra son 0.019 metros. Tienen que tener mucha habilidad a la hora de manejar milímetros, metros, centímetros, todo acá, ¿sí? Entonces, para que vayan cogiendo práctica con eso. Diámetro de la barra. Y ahora vamos a determinar el C sub B. Revisemos qué decía C sub B. Menor distancia del centro de la barra al borde más cercano de la sección o un medio de la separación entre barras, centro a centro. Menor distancia del centro de la barra al borde más cercano. Listo. Esta es nuestra barra. Aquí ya la teníamos dibujada, aquí en la parte derecha. Voy a borrar esto. Chun, chun. Listo. Dice, la menor distancia desde el centro de la barra hasta su cara más cercana. La cara más cercana es la superior. Las laterales obviamente no las voy a verificar porque no me van a dar, no me van a controlar el diseño. ¿Listo? ¿Cuánto vale esta distancia? Pues lo que le falta a este de 1 para llegar a 0.5, es decir, 0.059. Ese es el primero que vamos a encontrar para el CB. Segundo dice, un medio de la separación entre barras centro a centro. Entonces tengo por acá una barra de 7 octavos y otra barra de 7 octavos. ¿Cuál es esta separación centro a centro? Es la misma de acá, porque por la simetría. Entonces vamos a calcular esa separación S. Entonces vamos a decir 0.3 es todo el ancho de la viga, menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 veces el diámetro del estribo, entonces resto diámetro y resto un diámetro, menos media barra blanca por acá, media barra blanca por acá, entonces es decir, menos un diámetro de barra blanca, es decir, menos 0.022 metros, que es esa barra de 7 octavos. Y todo esto dividido entre 2, que es la separación centro a centro de estas barras. ¿Cuánto les da este factor? Cero punto cero noventa. 0.090, listo. Entonces dice, C sub B, bueno, tiene que ser la mitad de esa separación. Esto sobre 2 me da 0.045. ¿Listo? Entonces dice, C sub B va a ser la menor distancia entre estas dos, entre esta y esta de acá. ¿Cuál es la menor? 0.045.
¿Está claro cómo calcular el C sub B? Profe, pero es que creo que el 0.090 ya era entre 2. No. Esta parte de acá es la distancia entre el centro de esta barra y el centro de esta otra. Al dividirlo en dos estoy calculando la distancia centro a centro de mis barras. Pero el C sub B es la mitad de este S. Por eso lo dividí otra vez por 2. Por eso, o sea, ya dividiéndolo entre 2, ese S da 0.090, profe. O sea, no 0.45, no 0.045, sino 0.090. O sea, el Ok. S total, la distancia entre las dos barras exteriores da 0. Bueno, como 17 algo, casi 18. Ajá, 179. Que, espérate, lo hacemos aquí un poquito más claro. Ese 0.17 es esta parte de arriba, ¿cierto? Toda esta expresión, el numerador de esa expresión. Y ese 0.179 es la distancia entre este centro y este centro de acá. Listo. ¿Cuál es la separación entre estas barras? Pues ese 0.179 sobre 2, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Es decir, 0.09, o sea, esto, espérate, verifico, no sé que la estoy embarrando yo. Sí, 0.179 sobre 2 me da 0.09. Este es la separación entre esta barra del centro y las barras exteriores. Hasta ahí me sigue, ¿cierto? Ahora, C sub B es un medio de esa separación entre barras. Ah, entonces no es 0.9, es un medio de esa separación. Sobre 2, 0.45. Ah, ok, profe, listo. Ya, muchas gracias. Listo, no hay problema. Perfecto. Ahora, ya tenemos C sub B. Vamos a determinar el temible KTR. KTR. Listo, entonces KTR es 40 ATR sobre S por N. Entonces, para esta barra, la fisura no se va a presentar hacia abajo. Obviamente no es muy difícil que eso se fisure hacia abajo, sino se va a presentar hacia dónde? Hacia arriba. ¿Sí? Entonces el N va a ser 1. La fisura se va a presentar hacia la cara más cercana. Entonces mi N para esa barra es 1. El S, ya dijimos que era 0.15 metros. Y el ATR, ¿cuánto sería el ATR? Entonces tenemos... ay, aquí la embarré yo con ustedes, hombre. Ese ATR está mal calculado. O sea, lo que les dije está mal. El ATR debe ser el área de estribo que cierra la fisura. Tiene más lógica. Aquí está mi barra y esto intenta abrirse. ¿Qué me mantiene cerrada esta fisura? El estribo. ¿Sí? Este estribo es el que me cose acá esta fisura. ¿Cierto? Entonces, el ATR debería ser cuántas veces la fisura intenta romper mi estribo. En este caso sería una vez. Sí tiene más sentido, ¿cierto? ¿Solo se toma un estribo, profe? No importando la longitud de la barra hacia, o sea, lo que mida la barra. Sí, no, obviamente yo sé que aquí tengo pues muchos más estribos, pero no, solo se toma uno. La condición de la cantidad de estribos ya lo da este S. Pero ¿y no tiene nada que ver que esté amarrado también en el centro? O sea, que tenga como doble restricción. O sea, que tenga este estribo acá. Sí. Mm,
No, porque en realidad este estribo grande no tiene la... Recuerda que para cerrar esta fisura él tiene que tener un desarrollo hacia los laterales y esta barra central pues no te lo va a brindar, ¿no? Es imposible que esa barra central te lo brinde. Entonces debería ser, lo correcto sería dibujar la fisura y mirar cuántas veces corta el estribo principal. Ahí sí, qué pena con ustedes, acabo de caer en cuenta que eso se los dije mal. Sino que esto que les decía es para cuando analicemos cortante. Entonces ahí presenté un pequeño lapsus, pero no. Entonces, repito, viene su barra, genera una fisura. ¿Cuántas veces esa fisura rompe su estribo? Una. Entonces el ATR es una vez el área de esa barra. Listo. Profe, una pregunta, perdón. Por ejemplo, ¿en qué caso va a ser más de uno ese valor? Cuando estás analizando una fisura de este sentido. En este sentido, la fisura se puede presentar también, ¿sí? Pero entonces estás cortando acá y acá 2 veces. Ah, listo, profe. Y ese es N, ¿cierto? Este es el N, sí. No, este es el ATR, perdón, el ATR. El N sigue siendo, digamos, para este caso horizontal, tendrías N1, N2, N3 y N4. Un N igual a 4. Para ese caso, ¿no influye la cara más cercana? No, no, para este caso no influye la cara más cercana porque es que cuando generas la flexión. A ver, espérate, intento solucionar este tema. Cuando tienes la flexión de la viga y tienes aquí tu refuerzo. Profe, una pregunta. Ahí el N que estabas marcando ahorita no sería 3, porque es que solo veo 3 barras. Si ves estas 3 barras, sí, claro, pero como es una grieta horizontal, tienes 1, 2, 3, 4 superficies de fisura. Ah, listo, ok, profe, gracias. Y otra pregunta. O sea, en ese caso se está analizando como si la fisura fuera de lado a lado, ¿sí? Ujú. Y no se podría analizar también que la fisura vaya de arriba hasta abajo. O sea, así. Sí. Eh, la fisura de arriba hacia abajo, sí, pero digamos este lo tendremos que analizar para estas barras de acá. Pero fíjate que esta fisura igual de arriba a abajo, ¿cuántas veces intenta romper tu estribo? Una, acá. En ese caso, sí aplicaría lo de la cara más cercana. Aquí el ATR sería un diámetro, un área de barra de estribo, ¿sí? Pero el N sí sería 2 porque tiene dos superficies de fisuración, por decirlo así. Listo. La pregunta de tu compañero de por qué no solamente lo considero de la mitad hacia allá, porque la dirección de flexión es esta. Esta es mi posición de flexión. Si mi viga se flectara de alguna otra forma, o sea, si yo tuviera mi viga de este estilo y por condiciones se flecte en su sentido perpendicular de este estilo, ahí sí podría considerar no más media fisura apareciendo. Pero al momento en el que tú llegas a un nivel de carga de esfuerzo, la fisura en esta parte de estas 3 barras aparece en todo el ancho de la viga, por lo que es una fisura horizontal. Si fuera vertical, pues sería otro cuento, pero como es una fisura horizontal, aparece en todo el ancho de la viga al tiempo. ¿Sí? Entonces, no depende tanto de si es, o sea, de siempre cogerlo horizontal o vertical, sino dependiendo de cómo ejerza la, ¿Cómo se flecte tu viga? sí, exacto, cómo se flexe. Pero entonces la cosa es, para que se presente esa fisura, tiene que quedar muy mal construida la viga. Por lo general siempre se va a presentar primero
la fisura vertical. Imposible que esto se parta acá si la viga está bien construida. Entonces, por lo tanto, ese caso casi nunca los va a controlar la longitud de desarrollo. Podrían omitirlo y solo Ok. considerar la fisura vertical. ¿Listo? Bueno, entonces resolvamos esto. Se me olvidó en qué unidades estaba ese 40. Este es 1. Listo ya. Entonces sería 40 por ATR. Dijimos que ATR, aquí esta fisura vertical intenta romper una vez el estribo. ¿Sí? Entonces sería 1 por el área de ese refuerzo de estribo, que son 71 milímetros cuadrados. Sobre la separación de esos estribos, que son 150 milímetros, multiplicado por el n, que es 1. Mi KTR me da 40 por 71 dividido entre 150. 18.93 milímetros. ¿Listo? Entonces calculemos esta expresión de abajo. C sub B más KTR sobre el diámetro de la barra. Ojo con las unidades. C sub B dijimos que era 0.045. Vamos a colocarlo en milímetros. 45 milímetros más KTR, que son 18.93 milímetros, sobre el diámetro de la barra. Esa barra es 3/4, o sea, son 19 milímetros. Mi factor sería 45 más 18.93 dividido entre 19.05. 3.35. Pero la norma dice, ojo, tiene que ser menor o igual a 2.5, entonces me voy con 2.5. ¿Listo? Ahora, calculemos esta longitud de desarrollo. Voy a borrar por aquí esta parte. Y vamos a calcular la longitud de desarrollo de esa barra. Entonces dice, si sub t por si sub e. Hay una condición de la norma. Recuerden que si sub t por si sub e tiene que ser máximo 1.7. Aquí tenemos 1 por 1.3, pues 1.3. Entonces dejamos 1.3 multiplicado por si sub s, que es 0.8, sobre 1.1 por 2.5, multiplicado por fy, que son 420, sobre la raíz de 28, multiplicado por el diámetro de la barra. Esto ya depende de las unidades en las que usted desee la longitud de desarrollo. Yo lo voy a sacar en milímetros. Megapascales se van con megapascales y ahí queda toda dimensional, 19.5 milímetros. Entonces esa longitud nos dio 1.3 por 0.8 por 420 por 19.05 dividido entre 1,1 dividido entre 2,5 dividido entre la raíz de 28. A mí me da 572 milímetros. Esa es la longitud de desarrollo de esa barra superior. ¿Preguntas? Sí, profe, qué pena. Una pregunta. En el numerador de la expresión f sub y sobre la raíz de f prima sub c acompaña un lambda. ¿Ese lambda en este caso es uno? 1. O... Sí. Ah, Nosotros aquí gracias. manejamos concreto normal. Ah, ok, ese era el que decía que concreto normal o liviano. Exacto. Ah, ok, gracias, profe. Listo. Opción 1 para esa longitud de desarrollo. Opción 2. Vamos a usar las fórmulas simplificadas. Entonces voy a traérmelas de la otra presentación para esta de acá. Esta de aquí. Chun, chun.
y vamos a usar la fórmula simplificada. Entonces, vamos a hacer. Estamos hablando de barra número 6. Ya que estoy aquí, no lo necesito. Ahora, tenemos que garantizar alguno de estos dos condiciones de espaciamiento y recubrimiento. Entonces dice, el espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo empalmadas o desarrolladas no debe ser menor al diámetro de la barra. El recubrimiento no debe ser menor al diámetro de la barra y tiene que tener estribos a lo largo de la longitud de desarrollo. O el espaciamiento libre entre barras no debe ser menor a 2D y el recubrimiento no menor a dB. El recubrimiento dijimos que era 0.04 metros. El diámetro de la barra son 19 milímetros, es decir, 0.019 metros. Si el recubrimiento es mayor a dB, cumple esta condición. Recubrimiento no puede ser menor a dB, cumple esta condición. Listo. Estribos a lo largo de la longitud de desarrollo. Aquí en este esquema los vemos. Todos los estribos a lo largo de la longitud de mi viga. Entonces cumple este requerimiento. Espaciamiento libre entre barras, no menor al diámetro de la barra o no menor a 2 veces el diámetro. Entonces recuerden que el espaciamiento estaba por acá como en punto 9, ¿sí? Punto 0.9. Si le restamos medio diámetro de la barra y medio diámetro de la barra, puede llegar a punto 0.5, supongamos exageradamente, que sigue siendo mayor al diámetro de la barra. Listo. Entonces, puedo usar esta primera expresión porque cumplo los recubrimientos y los espaciamientos. Si no los cumpliera, tengo que usar esta de acá. Entonces, sabiendo que las estoy cumpliendo, entonces mi expresión es Fy, si sub t, si sub e, sobre 2.1 lambda raíz de F'C por diámetro de la barra. 420 por si sub t no cambia, si sub e tampoco. 1.3 por 1 sobre 2.1 por 1 de lambda por la raíz de 28 por 19.05. Esta longitud de desarrollo me da dividido entre 2.1, dividido entre la raíz de 28, 936 milímetros. Fíjense el descache tan absurdo que da esta expresión, 936. Con respecto a 572. Entonces tenemos opción 1, 572 milímetros. Opción 2, 936. Estamos hablando casi de un 63% más. 63% de aumento. Bueno, ahora vamos a verificar en el libro del profe Segura. A ver, por acá, ¿dónde está eso? Segura Franco. A ver, estos son columnas, empalmes. Listo. Él tiene por aquí unas tablitas. Digamos la simplificada. Si está en la simplificada o casos simplificados. Bueno, entonces estamos hablando de un FY 420, este o este de acá. Pero si sub T de 1.3, entonces esta no nos sirve. Avanzamos la página. Hijo, puche, no está los de 1.3.
Pues la única opción sería multiplicar lo que nos dé por 1.3. A ver. Entonces estamos en 420. Esperen un segundito. Y tenemos que usar la tabla de la izquierda porque las dos de la izquierda son las que cumplen los recubrimientos. La de la derecha son otros casos. Entonces estamos con esta de acá. 28 barra número 6, estamos hablando de 721, pero con un si sub t de 1. Si multiplicamos 721 por 1.3 me da 937. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo? Entonces, yo digo, bueno, 420. Este si sub t, ojo que nosotros tenemos es 1.3 porque la barra es superior. ¿Ya? Entonces, cualquier longitud que yo calcule acá la voy a multiplicar por 1.3. Les digo, concreto de 28, aquí él tiene 28.1, pues bueno, 28, barra número 6, entonces decimos, la longitud de desarrollo son 721. Por 1.3 me da 937.3 milímetros. Y nosotros calculamos a mano 936, ahí está. ¿Listo? Entonces, primera, check. Estas son las fáciles. Entonces, aquí a la izquierda tenemos los casos con el K igual a 1.5. Y aquí a la derecha los casos con el K igual a 1.0. Bueno, dependiendo de las fórmulas simplificadas que necesitemos. Ahora, verifiquemos la otra. Entonces, por aquí va a haber unas tablas. Estas tablas sí son un poco más difíciles porque fíjense que depende cuánto es el CB, cuánto es el KTR, ¿cierto? Son un poco más complicadas. Creo que por aquí hay unos casos para 2.5. Es nuestro caso. Fíjense. Recuerden que esta relación CB más KTR sobre DB me dio 2.5. Si sub T 1.3, 420. Entonces vengo y busco la barra número 6 de 28 megapascales me da 573. Esta ya no tengo que multiplicarla por 1.3 porque aquí ya está considerado. 573 milímetros. Entonces si verificamos lo que hicimos nosotros a mano, nos dio 572. Ahí está, lo mismo. ¿Listo? Así se usan las tablas del profe Segura. Súper sencillo. ¿Alguna pregunta de eso? Aquí ya comprobamos la longitud de desarrollo. ¿O alguna duda? ¿Cuál se toma, profe? La que usted desee, ingeniero. La cosa es que si usted está en la oficina diseñando, imagínese usted calcular esto en una viga, cada vez que va a hacer un empalme, cada vez que va a hacer un despiece. No, uno se muere con esta vaina. Yo tomaría la simplificada, obviamente es más crítica, es más costosa. Pero pues, ¿qué hacemos? Me ahorra que un 50%, 60% del tiempo. Igual también entonces sería mejor tomar la simplificada porque da un factor mayor de seguridad, por decirlo así. Sí, podrías también por ese lado. Ahora, depende, ¿sí? Si usted tiene una hoja de cálculo súper programada, brutal, que le calcula la fórmula extensa, pues pone la extensa y ahorra material. O si en el examen yo le pido la extensa, pues le toca calcular la extensa. ¿Ya? Pero yo en lo personal, yo tomo la simplificada. Pero entonces, al tomar la extensa y ver que baja, digamos, por tomarlo del factor de seguridad, digamos que se baja, no afecta por lo que se hizo bien el cálculo, ¿sí me hago entender? No, no te entiendo. Es decir, yo puedo coger la menor, que es utilizando la ecuación larga, y de todos modos el diseño va a estar bien. Sí, señor, correcto. Vale. Sí, puedes tomar la menor y esa cumple el diseño. No es la menor, la fórmula extensa. Tienes dos fórmulas, las simplificadas o la extensa, que es esta de acá arriba. Si tomas la extensa, ya estás cumpliendo la norma.
Si tomas la simplificada, estás más que cumpliéndola, mucho más segura. Vale, vale, profe. Listo. Preguntas de ese cálculo de longitud de desarrollo. No, profe, pero sí una pregunta en, digamos, en la vida laboral real. Se utiliza, me imagino que siempre la larga, por lo que ahorra dinero. O eso depende de algo más. Pues ahí sí lo que te diga es mentira. Resulta que el semestre pasado nos pasó algo con un análisis de esos que hicimos con Evin y encontramos que, digamos, para el caso de los empalmes, muchas veces ustedes tienen dibujantes. Entonces, el dibujante tiene una tabla que dependiendo del concreto y del acero les dice, esta es la longitud de empalme, ta, ta, ta. Y encontramos que no cumplía la norma. ¿Sí? ¿Yo qué haría? Muchas empresas, muchos dibujantes van a tener sus tablas y les van a decir, esta es la longitud. Yo verifico una que otra y le digo, oiga hermano, espere que esta vaina no cumple ni siquiera mi requerimiento mínimo. Y pongo a que corrijan eso. ¿Ya? Digamos que si tú tomas 572 para nuestro caso, solamente no va a tomar 572, voy a decirle, no, yo le pongo 600, estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque es mayor que 572 y pues tampoco es tan exagerada como 936. Este sería el mínimo. Entonces, laboralmente yo verificaría el mínimo. De ahí para allá lo que le quieran poner ahí sí, como dicen, bienvenido sea. ¿Sí? Ya, profe, entiendo por lo que dice que no hay un software de esto. ¿No hay qué? No hay un software de esto. Sí debe haber, digamos, creo que el DSCAD hace esa vaina automático y toda esa vaina. Pero es que, digamos que, no sé, me da, a mí en lo personal me da miedo meterme a manejar un programa que no sé. Entonces yo tendría mi tablita, mi hojita de cálculo programada para calcular esta fórmula, eh, la fórmula no simplificada, y de esa forma verifico los planos que me entregue el dibujante. Sí, Ok, profe. que la longitud de desarrollo sea igual o mayor a eso. Eso sería lo único que yo buscaría. Ok, profe. Vale, listo. Profe, Dime. o sea, ¿podrías dibujar gráficamente en, no sé, una viga, o sea, la longitud de desarrollo? O sea, es como, digamos, en una unión de, por ejemplo, la columna es la mínima longitud que debe estar dentro de ese nodo, o algo así, es que no me queda tan claro, como gráficamente ya esa Claro. longitud. El problema es que no te puedo adelantar esa información. Eso es después de que hagamos flexión. ¿Listo? Pero tiene que ver algo así, o... Claro, correcto. La idea de esta longitud de desarrollo es que supla. Si se acuerdan ustedes, todo eso que uno los molestaba, esos diagramitas de momentos, cuál es el punto de corte y ya. Entonces aquí en esto ustedes colocan un refuercito vertical en la viga. Ese refuerzo suple esta demanda de momento, pero a partir del punto de corte cero tiene que cumplir longitud de desarrollo. Ahí es donde entra esa vaina. En los nodos, viga columna, pues eso lo vamos a ver cuando veamos en ganchos, tiene que cumplirlo a partir de esta cara de la columna. Pero este es de LDH. ¿Listo? Sé que ahorita no entienden cómo colocarlo, hasta que aprendamos a diseñar una viga y a colocarle esto. Pero les prometo que muy pronto, por ahí unas 2 semanitas, ya estamos volando con con esta longitud de desarrollo. Vale, profe, gracias. Listo. ¿Cuál es la longitud de desarrollo a compresión de esa barra? Es decir, es mucho más sencilla que la que estábamos acá calculando. Entonces decíamos
longitud de desarrollo a compresión era el mínimo de estos dos valores. Voy a llevarlo a la otra presentación y con eso terminamos la clase por hoy. A ver, traigámoslo acá. Es el menor de estos dos valores. Listo. Entonces, 0.24 por 420 sobre 1 por la raíz de 28 por el diámetro de la barra. ¿Ya? O 0.043, esto está en Newton por milímetro cuadrado por Newton. Multiplicado por el FY, entonces el FY lo vamos a colocar en 420 mil kilonewton por metro cuadrado, megapascales, kilopascales, multiplicado por el diámetro de la barra. Entonces ese diámetro de la barra lo vamos a dejar en metros. Dime. ¿Alguien tiene el micrófono? Ah, bueno, listo. Esto... Ya, listo. Esto nos toca modificarlo dimensionalmente para que se cancele con estos metros cuadrados y este n con este kilonewton. Entonces si le ponemos otros 3 ceritos, ya nos queda newton y newton. Y este milímetro cuadrado lo puedo multiplicar aquí por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me quedan milímetros cuadrados. Eso. Veremos a ver si nos da. Y estos 6 ceros se van con estos 3, 6 ceros. Ah, nos dio lo mismo. 0.043 por 420 por 0.019. O por 19.05. Vamos a dejarlo en milímetros. 345. O si no, 362. La máxima de estas dos pues es 362 milímetros. Listo. Entonces, para cerrar, revisemos que esa longitud de desarrollo a compresión, pues cómo se ubica en el libro del profe Segura. Entonces, por acá, aquí está longitud de desarrollo de barras a compresión y está esta tablita. Fácil. Para 420, 28, número 6 me da 364. Si colocamos 28.1 debería darnos el mismo. 28.1 me da 362.3. Bueno, aquí él tiene 364, que es casi lo mismo. Obviamente ustedes no van a decir, póngame maestro 364 milímetros. Primero el maestro se le va a reír. Usted tiene que redondear a múltiplos de 5 centímetros. En este caso le tocaría 400 milímetros. ¿Sí? O 350 o 400 milímetros. Entonces 400 milímetros. Bueno. ¿Alguna pregunta de longitud de desarrollo, muchachos? Al menos de lo que es tracción y compresión. No, señor. Listo. El próximo jueves vamos a cerrar el tema con lo que son ganchos. Nos queda por ver ganchos de anclaje. ¿Sí? Nos queda por ver, ya, ese sería ganchos de anclaje y una pequeña revisión de lo que son cabezas corrugadas o anclajes y una charlita de eso. Y listo, con eso cerraríamos todo lo que necesitamos para... Ah, bueno, y los empalmes. Con eso cerraríamos todo lo que necesitamos para longitud de desarrollo y adherencia. Entonces, para la próxima clase tenemos un quiz pendiente, ¿no? Consejo, encuentren la longitud de desarrollo de la barra 2 y de la barra 3. Y me cuentan cuánto les da la próxima clase. Profe, una pregunta. Dime.
En cuanto al proyecto del curso, ¿usted ya actualizó eso? No, no, eso Ah, todavía no lo actualizo. ok. Espérate a ver qué tengo por acá yo en eso. Es que está el mismo del semestre pasado. No, todavía no lo he actualizado. Yo creo que apenas lo actualice se los aviso. Deme por ahí una o 2 semanitas mientras consigo unos planos que les sirvan. Listo, chicos. Entonces, recuerden, revisen esta longitud de desarrollo de la barrita 2, esta blanca de acá, y de la barrita 3. ¿Cómo? Por el método largo y por el método corto. A ver cuánto les da esa diferencia de barra. No sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes de esas barras. No, profe, haciendo los ejercicios, yo creo que se aclaró lo que, y se afirmó lo que se vio hoy. Listo. ¿Cómo pueden encontrar cuánto vale? Pues aquí en el libro del profe. Eso está ahí en Moodle, en el capítulo de adherencia, en la parte de abajo. Yo les dejé todo ese capítulo del profe Segura. Acá, adherencia de Jorge Segura. Ahí está todo ese capítulo 4. Pueden repasar. Ahí está todo clarito. Ahí están todas sus tablas para que puedan corroborar su respuesta. Listo. Muchas gracias, chicos. Qué pena haberles robado estos 4 minuticos. Pero bueno.